Hablando entonces acerca de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Estamos en un año de cielos abiertos y cuando los cielos de Dios se abren, nosotros empezamos a ver la guerra espiritual. Empezamos a ver lo que hay allá arriba en los cielos. Sé que cuando Esteban estaba para morir, estaba siendo apedreado, dice la Biblia que vio los cielos abiertos. Dijo: veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre allí a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Así que nosotros, cuando decimos que los cielos se abren para ver visiones de Dios, se abren para ver la gloria de Dios, se abren también para ver que el Señor nos defiende, porque la Biblia habla de una guerra espiritual allá arriba en los cielos. Esa guerra espiritual está latente, está presente siempre. Dice la Biblia en el libro de Efesios precisamente, que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Efesios 6:12, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, aquí vemos nosotros que Dios llama a una guerra espiritual. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de cómo nosotros podemos pelear y defender nuestra nación, defender nuestra familia, defender nuestra iglesia, defender nuestro hogar a través de la oración, a través del ayuno y a través de las armas de nuestra milicia, porque nosotros somos soldados de Cristo. Y dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, esta armadura, una de ellas precisamente es la espada. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo traje una espada por aquí, pero esta espada me la prestaron, pero no es la espada esta espada que me la prestó el niño. Me dijo: pero pastor, eso es una espada de juguete. Tiene razón, esto es una espada de juguete. No, esto no sirve. Y las otras de verdad tampoco sirven. ¿Saben cuál es la espada del Espíritu? Si están leyendo conmigo en Efesios 6:17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios para saber en qué consiste esa guerra espiritual y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes para que esa guerra espiritual la libremos en defensa de nuestro país. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, si son tan amables, y vamos a orar al Señor. Pidámosle la sabiduría, pidámosle su asistencia a través del Espíritu Santo, y que sea Él quien nos hable. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de venir ante tu presencia a adorarte, Señor, a glorificarte, a bendecir tu nombre. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente. Tú eres el Dios de Israel, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y por eso venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y por la sangre del Cordero, para pedirte, Señor, que nos permitas comprender y entender acerca de la guerra espiritual. Enséñanos, enseña a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para que estemos preparados contra las acechanzas del enemigo, y defiéndenos, porque tú estás siempre dispuesto a enviar a tu ángel para que defienda a tus siervos. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a entender, abre nuestra mente y entendimiento para comprender esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, denle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay un versículo de la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 8, que yo lo quiero leer aquí en esta versión, que es la versión Dios habla hoy. Es otra versión de la Biblia. Ustedes tienen ahí la versión 60 de pronto, pero encontré esta versión que me pareció muy interesante y habla directamente de cómo debemos nosotros defender nuestro país y defender lo que Dios nos ha dado.
Porque saben que el enemigo nuestro, que es el diablo, vino aquí a hacer tres cosas que son robar, a matar y a destruir. Entonces el diablo viene a robar lo que Dios nos ha dado, lo que ya nosotros tenemos. Por eso que en los países la economía ha bajado tanto, porque, por ejemplo, es un ejemplo que les estoy colocando, el diablo viene aquí a robar. Usted tiene dinero, le roba. Usted tiene sus hijos, le quiere robar sus hijos. A matar, porque viene a matarlo espiritualmente, físicamente, y viene a destruir lo que ya Dios construyó. Entonces son cosas que tenemos que tener claras. ¿Qué dice Primera de Crónicas 28:8? Dice: ahora pues, en presencia de todo Israel y de esta asamblea del Señor y de nuestro Dios que nos escucha, guarden con empeño todos los mandamientos del Señor, el Dios de ustedes, para que este hermoso país continúe siendo propiedad de ustedes y luego puedan dejárselo para siempre en herencia a sus hijos. Oiga, qué tremendo lo que dice esta versión. Hay que defender nuestro país, tenemos que defender nuestra ciudad, tenemos que defenderla. ¿De qué la defendemos? Es lo que vamos a mirar ahora. ¿De qué la vamos a defender? Tenemos que defender nuestra familia. ¿Por qué la tenemos que defender? ¿Y cómo hacemos para defenderla? Pues la Biblia es muy clara y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos con armas carnales como estas, sino peleamos con armas espirituales. Y en el libro de Efesios, como les acabo de leer, allí están todas las armas espirituales. El yelmo de la justicia, la armadura de Dios, porque era como un soldado romano. Dice: cíñanse con la verdad, vístanse con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno siempre está lanzando dardos y nosotros con la fe tenemos que apagarlos, ¿no? Tomad el yelmo de la salvación, o sea, es un casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso en esta mañana nosotros tomamos esta espada, tomamos esta palabra como una espada en contra de Satanás. Satanás tiene un ejército. Aquí lo vimos en el versículo 12, dice: no tenemos lucha, no tenemos pelea. La palabra lucha, pelea, guerra, se trata de una guerra espiritual. Efesios 6:12, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, de la palabra príncipe, potestades, gobernadores de tinieblas, cosmocrátoras, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora, estos demonios y comandados por ángeles caídos, ellos son los que influyen en los gobiernos, y por eso yo he tratado este mensaje como defender nuestro país, porque los países, la gran mayoría de los países de la tierra están siendo influenciados por Satanás. Para que ustedes sepan, el mundo entero está en poder del maligno, dice la Biblia, ¿cierto? El maligno no nos toca. Dice la Biblia también que en estos últimos tiempos también los países, el mundo, están en oscuridad, están en tinieblas. Dice en Isaías 60, dice: el mundo está en tinieblas, pero sobre nosotros va a resplandecer la gloria de Dios, porque nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el Dios vivo y verdadero? El Señor Jesucristo, así dice la Biblia. Jesús ya venció a estas potestades. Mire un momentico ahí en Colosenses 2, 15 y 16, para que usted se dé cuenta que antes de empezar a hablar de guerra espiritual, ya nosotros la tenemos ganada. No se preocupen, no sufran, no se asusten, no se amedrenten. Colosenses 2, 15 y 16. Lo buscamos un momento. ¿Para qué? Para saber claramente que Cristo en la cruz del Calvario, ya Él venció sobre todo principado y potestad, despojó, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Él triunfó en la cruz. Cuando Jesús murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, somos limpios de pecados, y Él en la cruz también exclamó: consumado es. Dijo: ya acabé, ya terminé, ya gané, ya triunfé.
¿Por qué? Porque estaba triunfando sobre el diablo, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de tinieblas, sobre todos estos que estamos hablando aquí. Ya él venció en la cruz. Así que usted tranquilo, que lo que vamos a hablar es lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes, los cristianos. ¿Qué tenemos que hacer en esta guerra espiritual? Porque sigue habiendo esa guerra, pero ya Cristo venció. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Diga: Señor, gracias, porque ya venciste en la cruz del Calvario sobre todo demonio y fuerza del mal, y clavó un decreto que nos era adverso a nosotros en la cruz. Amén. Entonces, por eso nosotros hablamos de esta guerra espiritual. ¿Qué es lo que pasa entonces en las naciones? Antes de entrar, el diablo está influenciando a los gobiernos y a las ciudades y a los países, porque tenemos que defender la ciudad donde estamos. Esta ciudad ahora que está siendo atacada fuertemente por Satanás. Barranquilla en este mes por lo menos está en una situación terrible de ataque satánico, diabólico, que mucha gente no lo ve, pero nosotros como creyentes sí tenemos que estar alertas. Todo esto es influenciado por Satanás. Mire lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia dice que la idolatría, por ejemplo, es una influencia satánica, ¿cierto? La vergonzosa idolatría, dice en Jeremías capítulo 3, versículo 24. Y en el libro también de Segunda de Crónicas 33, 6, que vamos a leerlo un momentico, Segunda de Crónicas, porque es que este rey que nosotros tenemos acá es el rey, digamos, más completo de la iniquidad y de la maldad, que fue Manasés. Segunda de Crónicas 33, 6 dice lo siguiente: Manasés, que fue el rey ahí, dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Miren lo que hacía este hombre. La idolatría es adorar ídolos, imágenes que no ven, que no oyen, que no sienten, ¿sí? Y que tienen que cargarlas de madera, de metal. Eso es lo que hace la gente. ¿Por qué? Porque está ciega espiritualmente y se arrodilla ante cualquier imagen. ¿Qué hizo este hombre? Edificó altares a todo el ejército de los cielos, o sea, a los ángeles, a las estrellas, al sol, a la luna. Todo ese es el ejército de los cielos. Y dice: en los atrios de la casa de Jehová. Y el versículo 6 dice que pasó a sus hijos por el fuego. O sea, fuera de eso, entonces ofrecía a sus propios hijos como sacrificio al diablo. Todo eso existía en ese tiempo, hermanos. Eso no es de ahora que están haciendo eso, no. La brujería, la hechicería, la adivinación, el ocultismo, también la santería, también la idolatría, todo eso proviene precisamente de Satanás, que él es el que hace y ejerce esa influencia. ¿Para qué? Para que no adoremos al Dios vivo, que no adoremos al Dios que debemos adorar en espíritu y verdad. Pero dice así: pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom y observaba los tiempos. O sea, no es que sea malo ser astrónomo, lo malo es ser astrólogo. Cuando ya empieza a mirar que Géminis, que Júpiter y que no sé qué, que están alineados y que te va a ir bien en ese día, y cuando usted empieza a mirar el horóscopo, ahí es donde está mal la cosa. Pero el saber y conocer las estrellas no, porque eso es astronomía. Nosotros tenemos que saber. Pero dice: observaba los tiempos, miraba en agüeros, creía en agüeros, oiga. Era dado a las adivinaciones. Mira esta belleza de rey aquí, Manasés. Agüeros, adivinaciones, consultaba a los adivinos y a los encantadores, y se excedió en hacer lo malo. Oiga, esta es la única parte así que he visto que dice la Biblia que este hombre fue tan malo que se pasó, se excedió de lo malo que era, hermano. Se pasó de hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ese fue Manasés. La brujería, la hechicería, hermano, la adivinación y toda esa inmundicia del diablo, lo que trae es ruina y miseria a las naciones. Hay naciones como Haití, que de pronto no me gusta hablar, digamos, para no ofender a nadie, pero es la verdad. Haití es una nación que un día mató un cerdo en la plaza de Cape Haitian, de Puerto Príncipe, en la plaza principal. Mató una cerda en sacrificio al diablo y al vudú, y de allí empezaron a hacer esas
prácticas de vudú, y desde ese tiempo esa nación empezó a decaer y es una de las naciones quizá la más pobre de la tierra, donde hay revoluciones cada 6 meses. Hermanos, es terrible. Y naciones así, que se han declarado ateas, como por ejemplo Albania. Bueno, muchas naciones que han permitido que la brujería y la hechicería y que toda esta situación satánica entren. No vamos a hablar por eso de naciones para que no haya porque ofender a nadie, porque sé que aquí hay venezolanos, hay colombianos, hay de todas partes. No quiero decir, oye, ustedes los venezolanos. No, hermanos, es que simplemente en casi todas las naciones es muy difícil decir, hay un hombre que tenga temor de Dios y que gobierne una nación. No, en el mundo. Hay una persona que esté, no. ¿Por qué? Porque está dejándose guiar por Satanás. Y eso es lo que está trayendo sobre la tierra una economía fallida. Y yo quiero hablarles sobre eso. Devaluación, inflación, está también la recesión. Eso es producto de que todo el tiempo esos países han sido idólatras, la idolatría hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces no se ve la prosperidad. Y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué no hay prosperidad? El libro de Joel es uno de los libros más interesantes de la Biblia que nos habla sobre esa guerra espiritual. Y dice que las langostas, por ejemplo, empieza diciendo, va a haber una plaga de langosta. Esas langostas se van a comer todo lo que hay. La langosta trae a la ruina, trae a la miseria a las naciones, porque se come todo el producto, se comen todas las productos de la canasta familiar, hablemoslo así. Y entonces cuando uno va a defender a Colombia de eso, tiene que orar y decirle, Señor, los productos de la canasta familiar, que no los toque esa langosta. Satanás es símbolo de esa langosta, o sea, la langosta es símbolo de Satanás, mejor. La papa, la yuca, el maíz, el arroz, el trigo, ¿cierto? El plátano, la panela, todos esos productos tenemos que decirle, Señor, protege y guárdanos, porque ¿saben qué? Él nos ayuda en esta lucha espiritual. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué nos defiende? Hombre, nos defiende que hay seres espirituales malignos y potestades que quieren también destruirnos. Entonces Él nos defiende. Esa es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se libra a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra. Cuando uno empieza a mirar la palabra, puede entender mejor esta guerra espiritual. Vamos al libro de Joel, entonces, un momentico. Rápidamente a Joel capítulo 3, porque ahí es donde podemos explicar de una forma más sencilla lo que es esta guerra espiritual, porque empieza, como le dijo la langosta en el capítulo 1, devastación de la tierra por la langosta. En el capítulo 2 entonces ya él llama al pueblo y le dice, ¿qué tienen que hacer? Tomen trompeta, dice, toquen trompeta, perdón, toca trompeta en Sión y dar la alarma en mi santo monte. Vamos en Joel. Y tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y en el versículo 16 dice, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Miren lo que habla Joel, hermano, y está hablando de Colombia, y está hablando de nuestra nación, porque es nuestra nación, nuestro país. Si usted nació en Venezuela, ore por Venezuela. Si nació en otro lugar también, ore por ese otro lugar, por las ciudades, para que el pueblo no sea destruido, porque hay juicio, hermano, contra esas naciones. Cuando se olvidan de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, hay juicio sobre esas naciones. Entonces, eso lo habla Joel. Y fíjense más adelante que él llama a una guerra espiritual. Ahí voy a centrarme un momentico. Capítulo 3, versículo 9. Porque necesitamos conocer esto, hermanos. De pronto usted acaba de llegar a la iglesia y bueno, no sé, dice, pero a mí eso no me corresponde. Sí, es verdad, usted está un poquito como niño espiritual, está creciendo y usted sabe que el soldado lo llaman es cuando ya tiene la edad madura, ¿no?
pero yo no quiero ser soldado, yo no quiero pelear esa guerra. Pero hermanos, la guerra que nosotros peleamos no es con armas convencionales, es con armas espirituales. Y cuando usted se consagra al Señor y empieza a hacer esa guerra espiritual, Dios lo va a respaldar. Amén. Mire, en el versículo 9 estamos hablando, ¿no? Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. El Dios que tenemos nosotros es un Dios guerrero. Se llama Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Si el diablo tiene sus ejércitos que se llaman principados, potestades, gobernadores de tinieblas, Dios tiene su ejército. Tiene ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y también nosotros somos soldados de Jesucristo. ¿Cómo le parece? Esto es una guerra espiritual, esto no es juego, que uno viene a la iglesia. No, aquí está, dice, proclamen guerra, despierten a los valientes y acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga, fuerte soy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra esta guerra aquí es milhamá, en el hebreo, que quiere decir luchar, batalla, enfrentamiento, guerra, ataque, combate, contienda, guerra, guerrear, pelea, pelear, tropa. Oiga, y uno dice, ¿por qué? La Biblia habla de eso, ¿no? Habla de guerra, habla de pelear. Pero no es una pelea que es aquí carnal, ¿no? Es una guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Desde el comienzo de la humanidad y desde antes existe una lucha frontal entre la luz y la tiniebla, entre Satanás y sus huestes espirituales de maldad contra los hijos de Dios. También existen ángeles que luchan a favor del creyente, y existen demonios que tratan de oprimir y desestabilizar nuestra vida espiritual. Dios está llamando a una guerra espiritual a su pueblo, porque nos estamos dejando llevar por todo esto y nos estamos haciendo los de la vista gorda, así de simple y de sencillo. Que viene Satanás y se llevó esto, y entonces oprimió a tal pueblo y oprimió a tal ciudad, y nosotros calladitos. Dice la Biblia aquí que llama a los valientes, no a los cobardes. O sea, a una guerra, ¿quién va a llamar? A los que sean valientes. ¿Nos ha llamado para qué? Para que defendamos lo que Él nos ha dado por heredar. Defender nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación, nuestra ciudad. Hay que pelear por nuestro terreno, así dice la Biblia, por nuestra parcela, por lo que nos ha dado. Primero, defender nuestra familia. Nehemías 4:14. Vamos a mirar ahí qué dice Nehemías 4:14. Todo esto es una pelea a través de la oración. Por eso que la hermana al principio daba esos anuncios importantes y decía, nosotros aquí tenemos ayuno y oración los miércoles y los sábados. Ayuno y oración, ¿para qué? Para estar peleando esa batalla, para estar colocando en las manos de Dios la iglesia, en las manos de Dios nuestro país, nuestra ciudad, que Satanás no la destruya. Ahora vienen hordas de demonios, hermanos, de homosexualismo, de pederastia. Viene ahorita con estos carnavales, no sé, mejor dicho, qué cantidades de demonios y fuerzas del mal están tratando de destruir a Barranquilla. Y nosotros calladitos. No, hermanos, tenemos que pelear esta batalla y decirle, Señor, saca esas fuerzas del mal, esas nubes negras, échalas fuera. Y pon unas nubes blancas sobre nuestra ciudad con tu palabra, con tu espíritu, con tus ángeles. Mire lo que dice Nehemías 4:14. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y se levantaron contra él, pero él dice aquí que miró y se levantó y le dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, porque aquí está lo que hace el diablo, ponerle miedo a la gente, ponerle temor. Cuando yo predico sobre guerra espiritual, la gente ahí temblando, todo el mundo, ¿qué? Ahora el pastor nos va a poner a pelear. No. Y entonces hay temor, pero la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Ese Salmo 27:3. Y aquí en Nehemías 4:14 dice que reunió, les dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué más dice?
¿Están conmigo en el mismo versículo o lo estoy leyendo yo solo? Y pelead, diga aquí, pelead por vuestros hermanos. Es una pelea, una guerra. Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nosotros vemos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras casas se destruyen, que el diablo se los lleva, los mete en la droga, los mete en el homosexualismo, en tantas y tantas cosas, y se los llevó y se cayó, y se acabó y se perdió y se fue. Pero no hacemos nada. Y aquí Nehemías está llamando a que cada uno de nosotros, hermanos, nos hagamos cargo de nuestros hijos. Pero no es que lo vamos a reprender a ellos ni les vamos a hacer nada. Aquí la pelea no es contra sangre y carne, es contra potestades. Arrodíllate, ora, ayuna, venga a los ayunos y diga: Señor, mi hijo te lo pongo en tu mano. Está por allá en Estados Unidos, yo no sé dónde está lejos, no está aquí, pero yo lo pongo en tus manos. ¿Y sabe qué hace Dios cuando usted ora, cuando usted guerrea, cuando usted pelea? Hace lo mismo que hizo con Daniel. Daniel, dice la Biblia, que estuvo durante 21 días en ayuno y oración. Y cuando él, de pronto vino un ángel y le dijo desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para entender, sus palabras fueron oídas. Y yo he venido para ayudarte, porque Dios envía a su ángel para ayudarle. Y le dijo también: me detuvo el ángel de Persia, me detuvo un demonio, un ángel caído, y yo tuve que pelear con él. Eso dice la Biblia, porque hay guerra espiritual. Cuando uno ora y cuando uno ayuna, se activan las fuerzas del cielo a favor tuyo, a favor mío, a favor de todos nosotros. Porque cuando nosotros peleamos esa batalla de rodillas y lloramos, porque aquí dice: llore ante el altar, clama a mí que yo te responderé. Pelea esa batalla, no sueltes la bendición, no te dejaré si no me bendices. Así dijo Jacob, y lo agarró el ángel. Aquí te quedas conmigo. Dígale al Señor: quédate conmigo, yo no te voy a soltar, yo voy a seguir orando hasta que mi hijo sea restaurado, hasta que mi hija vuelva a tus caminos, hasta que mi nieto venga, hasta que mi esposo vuelva, hasta que mi esposa vuelva, hasta que mi familia vuelva a los pies de Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor, fuerte, 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 porque es para Él. Aleluya, gloria a Dios. Número 2, para que defienda su país. Vaya conmigo a 2 Samuel capítulo 10 versículo 12. 2 Samuel 10, 12. Dice así la palabra. 2 Samuel capítulo 10 versículo 12 dice que tenemos que esforzarnos por las ciudades. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. O sea, esto de pelear a favor de Barranquilla, orando, ayunando, buscando de Dios, es bíblico. Está aquí en la Biblia. Mucha gente: no, pero ¿qué hace usted peleando, hermano? Y eso de la guerra espiritual, que eso no se usa. Que ya Cristo venció. Sí, es verdad, Cristo venció en la cruz, precisamente por eso peleamos, porque dice aquí que Él nos ayuda en esta lucha. No tenemos lucha, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hasta antes de morir, dijo: yo he guardado la fe y he peleado la buena batalla. Yo he peleado. Y estaba para morir. Dice: ya estoy para ser sacrificado, pero yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque esto es una carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así dijo Pablo. Hermano, ¿y nosotros quiénes somos? No, es que yo soy de mejor familia, entonces yo no peleo, no hago guerra espiritual. Si usted no lucha, si usted no pelea por lo que Dios le da, el diablo viene y se lo quita, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar y qué quitar. Eso dice la Biblia. Entonces también tenemos que pelear por nuestro país,
por nuestra ciudad, tenemos que pelear, aquí dice, por nuestra parcela. Digamos que Dios nos ha dado una parcela aquí, una iglesia, ¿cierto? Tenemos que pelear por ella. Mire, hay un relato en Primera de Crónicas 11 que nos habla de una parcela que fue defendida por un... Dios necesita uno. Levanta su mano y diga, Dios necesita uno. Dice. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Busqué, Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos un hombre 50, ¿qué tal que haya 45 justos? ¿Y tú vas a destruir esa ciudad? No, Señor, un momentico. Ese es un intercesor. Y eso es lo que Dios está buscando. En la Biblia solamente se habla de dos clases de búsqueda de Dios. Busqué un intercesor y busqué un adorador. Yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Y yo busco un intercesor que se pare en la brecha a favor de las naciones de la tierra para que no las destruya. ¿Ustedes creen que las naciones están haciendo bien? No, hermanos, la gran mayoría, el colmo ha llegado de la maldad allá al cielo. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, hermano. Estamos peor que antes del diluvio, si usted lo ve. No había tanto homosexual en Sodoma y Gomorra como lo hay hoy en día. No había tanta maldad. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese es el ejemplo que pone Dios para que nosotros nos movamos y nos sacudamos un poquito. Según de Samuel 23:12, aquí habla de un hombre que defendió su parcela, ¿no? Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria a través de él, tremendo. Según de Samuel 23:12. Y defendió que una parcela, dice acá también la palabra, que defendió fue una parcelita, lo que tenía. Eso es algo en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, Primera de Crónicas, en el capítulo 11 y el versículo 14, dice que defendieron la parcela y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Porque Dios da victoria a todos aquellos que pelean a favor de su pueblo. Dios tiene un pueblo. Dios levantó un pueblo. Un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Israel. Nadie sabe, pero yo se lo voy a decir. Dios levantó un pueblo que se llama Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice que lo escogió y lo llamó, no por ser un pueblo mejor que los demás, sino al contrario, porque era el más insignificante de todos, pero por cuanto lo amó, lo llamó para ser un pueblo especial sobre todas las naciones de la tierra, para que su nombre fuera conocido en las naciones de la tierra. Dice el Salmo 67:2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Para que se sepa en las naciones de la tierra que yo soy Jehová, que soy el único Dios y que no hay otro Dios desde el oriente hasta el occidente, que se sepa mi nombre. Así dice Jehová. Y entonces, como Israel, por incredulidad, ¿cierto?, no quiso o no predicó, nos escogió a nosotros y nos llamó por un pacto nuevo a través de la sangre de Cristo. Y dice la Biblia, ustedes no eran pueblo, ni pueblo eran, pero yo los llamé y los injerté como olivo silvestre en el olivo real. Somos injertados en Israel, para que usted lo sepa. Nosotros somos injertados. También igual Dios nos llamó para hacer eso. Y por eso hoy en día estamos dando fruto para la gloria del Señor. Y el fruto es que prediquemos su palabra y que demos a conocer el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios que vive y reina por los siglos, el santo, el Kadosh de Israel, el que vive para siempre. Ese es el que predicamos, amén. Entonces Dios hace ese llamado para que entremos en guerra espiritual. Y por último, para terminar, usted no puede hacer guerra espiritual si usted no recibe el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Hay un llamado para recibir el Espíritu de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Por eso es que nos llaman a nosotros los pentecostales, nos llaman dinamita pentecostal. ¿Cómo le parece? Porque ya no tenemos miedo de predicar, ya no hay temor de predicar. Mire, hay gente que está predicando en Malasia, que está predicando en Filipinas, que está predicando en Indonesia, que está predicando en Azerbaiyán, y no le da miedo predicar, porque no hay miedo, no hay temor. Allá están los misioneros colombianos, ni siquiera son africanos, misioneros de Colombia están allá. Porque dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién quiere ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria? Porque hay que predicarle a los israelitas también, no hay que se olvidaron de Dios. Hay que predicarle a los de Gaza, hay que predicarle a los del Líbano, los de Siria, los de Turquía, los de Rusia, los de China, los de Irán, los de Egipto. Hay que predicarle a esas naciones, porque están en oscuridad, hermanos. Y Dios nos llamó a eso. El que da poder entonces para resistir y reprender esos demonios a través del Espíritu Santo, nos ayuda en crecimiento y madurez, nos capacita para ser verdaderos guerreros espirituales como Dios quiere de nosotros. La conquista no es posible sin el Espíritu Santo. Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Con esto entonces concluimos este mensaje que es para todos nosotros, para nuestro crecimiento y para que sepamos lo que hace Dios por nosotros. Dice la Biblia en Zacarías 4:6 que no es con ejército ni con espada, ¿cierto? No es, sino ¿con qué? Con el poder de su Santo Espíritu. A ver si me consiguen ese versículo por ahí al final. El último, las dos últimas partes. Dice la Biblia, entonces, Hechos 1:8 y también Zacarías 4:6. Ahora, Dios es un Dios de poder. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por usted. Dios pelea por nuestra familia. Dios pelea por nuestra iglesia. Dios pelea también por nuestro país. Dios pelea por nuestra ciudad. Peleemos, hermanos. Es un llamado a los valientes. Es un llamado para que nosotros vayamos al altar de oración y digámosle: Señor, nuestros hijos, mira lo que están perdidos, mira también la lista que tengo aquí de mi familia, la lista que tengo de mis vecinos, la lista que tengo yo, que se conviertan a Cristo, que vengan a los pies de Cristo. Usted no va a pelear con ellos, usted no, nada, usted si les va a predíqueles, pero no pelee. Si va a pelear con los vecinos, no, predíqueles. Cristo es el que hace, convenció a mí, te convenció a ti de que somos pecadores y tenemos que venir al arrepentimiento. También pelea por nosotros. Segunda de Crónicas 20 habla de un rey llamado Ezequías, que vino un ejército grande, 5 reyes en contra de él, y entonces él tuvo miedo y temor, porque dijo: yo no voy a poder contra ellos. ¿Y qué pasó? Que estaba ahí el profeta y se fue allá a orar, y se fue a ayunar, convocó ayuno, convocó oración. Y entonces vino también un profeta de parte de Dios. Dice en el versículo 14 que estaba Yaasiel, así se llama, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, para que no quede dudas, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaban reunidos allí. ¿Qué hacemos nosotros? Porque dice Josafat: yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque estoy tan confundido que no sé qué hacer con toda esa gente. Entonces el Espíritu Santo le dice, versículo 15, segunda de Crónicas 20:15: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Primera palabra. Jehová te dice hoy a ti: no tengas miedo.
No le tenga miedo al diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor Jesucristo no le tuvo miedo allí en el monte de la tentación y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de aquí, porque lo estaba presionando. Eso es lo que hace el diablo. Y aquí entonces dice: no temáis, no temáis, no os amedrentéis, porque el diablo lo que hace es eso: amedrentar, asustar, hacer que haya miedo delante de esta multitud tan grande. Es que son muchos, Señor, y es que no puedo, y es que son muchos problemas, y tengo la cabeza así, no aguanto, no puedo. Hombre, dice aquí: la guerra no es vuestra, sino de Dios. Porque la guerra no es suya, la guerra es de Dios. No tendréis que pelear vosotros con ellos, sino que yo pelearé, dice Jehová. Hermanos, cuando uno ora y cuando uno busca de Dios, es Dios el que pelea la batalla por nosotros. Estamos en problemas económicos, dificultades económicas en nuestra nación, y no solo aquí, porque he averiguado y la gran parte del mundo, hermano, está en lo mismo. Por la falta de alimentos, por las guerras, que eso trae hambre, por las pandemias, por todo eso ha traído como consecuencia la más grande pandemia en el mundo, y es el hambre. La guerra de Rusia a Ucrania. Ucrania es el mayor productor o mejor dicho, uno de los mayores productores de arroz, de trigo, de cebada. Y si no hay eso, la gente no come. Y por ahí pasa también reservas de gas, y cuando está en guerra no hay nada, no hay barcos que salgan, no hay nada. Y entonces viene el hambre, hermanos. Los países, cuando hay idolatría, cuando hay brujería, hechicería, y todo eso consume una nación, entonces esa nación se ve reflejada en una falla económica gravísima. Por eso aquí tenemos que arrepentirnos, orar al Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, pelea por nosotros. Amén. Póngase en pie un momento y démosle las gracias al Señor. Jehová estará con vosotros. Sea bendecido el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Estamos peleando entonces esta batalla espiritual y decimos en esta hora: Padre, gracias por permitirnos, Señor, conocer